tenerles con nosotros y desear además que su estancia y su participación en esta actividad sea tan grata como lo es para nosotros el contarles esta mañana entre nosotros, y por supuesto deseando que también sea muy grata la experiencia para nuestra invitada de honor, Edna Mariana Vázquez Sánchez, para quien pido un aplauso. Ella nos hará el favor de compartir cuentos de Jorge Ibargüengoitia. Jorge Ibargüengoitia, les refiero rápidamente, nació en Guanajuato en el año de 1928. Murió en Madrid, en España, un 27 de noviembre de 1983. Jorge Ibargüengoitia fue dramaturgo, narrador y ensayista. Estudió arte dramático, la maestría de letras en la FIL de la UNAM y teatro en Nueva York. Fue becado por la Fundación Rockefeller. Fue director de la Escuela de Verano de la Universidad de Guanajuato, profesor del Summer Institute de la Universidad de Broadway en Peoria, Illinois. Colaboró en Excelsior, Revista Universidad de México, Revista Mexicana de Literatura, Siempre y Vuelta. Fue becario del CME en Teatro 1954 y 1955. Jorge Ibargüengoitia fue sin duda una de las plumas más importantes de este país. Y el día de hoy, amigas y amigos nuestros, gracias a Edna Mariana Vázquez Sánchez, tenemos la oportunidad de conocerle y de disfrutar. Edna Mariana Vázquez Sánchez es actriz mexicana, nacida en la Ciudad de México en el año de 1998. Comenzó su interés en las artes escénicas en la escuela secundaria, cuando participó en la muestra teatral de escuelas secundarias del Instituto Nacional de Bellas Artes con la obra El juicio demasiado humano de Sunay Crise en el 2011. En el mismo año se mudó a la capital del estado de Hidalgo, Pachuca. Siguió con su formación artística mientras cursaba la educación básica y media superior, integrándose a los talleres de teatro de las correspondientes escuelas. En el año 2016 fue integrante de la compañía de teatro y animación Tomates Rojos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Estudió la licenciatura en teatro en el Instituto de Arte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, egresando en el año 2021. Durante su paso por la universidad tomó clases con artistas como Miguel Ángel Ortiz, Ramses Figueroa, María Teresa Paulín, entre otros. Ha participado en obras como El amor es un francotirador, dirigida por Heréndira Gutiérrez, Santa Cecilia, dirigida por Román Calva, y Collage escénico inspirado en 1984. George Orwell, dirigido por Jesús Isla Zambriz, y adicionalmente ha tomado clases y talleres en disciplinas como narración oral y cuentacuentos, acroyoga, pole dance, acrobacia de piso, maquillaje para cabaret y un largo etcétera, que da cuenta de su capacidad, su conocimiento, su experiencia, pero sobre todo esta mañana de su generosidad al venir a compartir a ustedes cuentos de Jorge Ibargüengoitia. Con el aplauso para nuestra actriz, por favor, Elena. Muchísimas gracias. Están certificadas, rogándote el uso del micrófono para efectos de la grabación. Muchísimas gracias, bienvenidos todos. Hola. Pues primero les voy a platicar que cuando yo iba en la primaria no tenía una necesidad de levantarme temprano. Sí, entraba a las 8, pero mi escuela estaba como a 2 calles de mi casa y además yo no me tenía que preocupar por levantarme temprano, sino que mi mamá. Y en la secundaria fue una cosa similar. O sea, sí, entraba 1 hora antes, a las 7, pero igual mi escuela estaba relativamente cerca, como a unas 5 calles. Y compararme media hora antes, la armaba, era nada más ponerse el uniforme, cepillarse los dientes, amarrarse el cabello y vámonos. Pero en la prepa, sí que me empecé a parar temprano, porque tenía que tomar 2 combis para llegar. Y empecé a sentir este asunto de despertarse temprano y de desvelarse, porque me desvelaba estudiando. Y ya tenía como la ojera, estaba medio bostezando a la primera hora de clases, a las 7 de la mañana, como creo que todos ustedes también. Y sí fue pesado, pero la neta es que no fue tanto. Ya en la universidad, ahí sí que la sentí, y medio más pesadona, hardcore diría yo. En una de las 2 carreras en las que estuve, porque estuve en 2,
La escuela me quedaba como a 1 hora de mi casa y tenía que tomar el transporte público para atravesar toda la ciudad, entonces el tráfico era una cosa de horror. Y además de que vivía lejos, pues era pobre y me tenía que parar todavía más temprano para tomar el transporte universitario, porque así me ahorraba mis 7, 8 pesitos de esa época y pues iba a mi bolsillo. Pero cuando me cambié de escuela, la cosa no cambió mucho. Me seguía parando relativamente temprano porque la escuela quedaba en un pueblo. Así que el transporte público era un asunto de... porque no se va hasta que la combi está completamente llena. Así que yo me tenía que ir con unos 15 minutos de anticipación para, por cualquier cosa, yo estaba todavía temprano en la escuela. Y la desvelada, híjole. Les cuento que cuando yo estaba en esa escuela, en una ocasión hice una actividad extracurricular en donde salí a las 3 de la mañana. Me salí, me bajé aquí a la ciudad y llegué como a eso de las 3:40, me dormí como 1 hora y media, me paré, me bañé y me arreglé porque de nuevo tenía clase a las 7 de la mañana. Y ahí ya el ojerón estaba más fuerte. Buscaba en mis 15 minutos de descanso entre clase y clase echarme un descansito. Y gracias a esa experiencia, a la de la prepa, me di cuenta de que madrugar, sobre todo, tiene efectos en la personalidad y todos son corrosivos. Hay un sector de nuestra población que se despierta temprano más a huevo que queriendo. Son de estas personas que llegan al baño, medio prenden la luz y están como borrachos de sueño, se quitan las lagañas que se alcanzan a ver, se echan agua, medio se peinan con los dedos porque pues traen prisa o son muy flojos, la mera verdad. Se echan agua, o en su defecto, y se van, sin desayunar. Y los que sí lo hacen, toman un bebraje particular. Es una mezcla que es jugo de naranja con 2 huevos crudos. Esa mezcla genera cáncer en el intestino delgado, o mínimo, una salmonelosis. Ya esa gente se va y toman el transporte público, combi, metro, autobús, lo que haya en su ciudad, y van colgados. Y si tienen más suerte, les toca ir sentados y van cabeceando de lado. Hasta que quedan recargados con su compañero de junta y quedan como así. Llegan a su lugar de trabajo y como no tienen nada en la panza, comen lo primero que encuentran, que regularmente son tortas de tamal, tortas de chilaquiles, en la Ciudad de México tacos de canasta, lo que la señora o el señor de la esquina venda. Y entran a su lugar de trabajo, a su lugar de escuela, y todo el rato están tratando de prestar la mayor atención posible, bostezando a ratos y quitándose alguna lagaña que no se quitaron en la mañana. Los que tienen peor suerte llegan a su casa a eso de las 7, 8 de la noche. Y están desvelados de la noche anterior, madrugados y cansados de todo lo que hicieron. Son un grupo de la población descontenta, en donde se podrían gestar revoluciones. Pero sus integrantes están bastante más ocupados bostezando 3 veces y maldiciendo al destino pensando que les jugó una mala pasada. Pero, pues no cae tan mal, ¿no? Como que todos nos identificamos con ellos. Los que sí son como un dolorcito aquí en la cabeza son los que se levantan temprano por gusto. Son personas que dicen cosas como, no, yo siento que la cama me empuja magnéticamente a las 5:30 de la mañana y ya no me puedo volver a dormir. O otros, que dicen que están dormidos, abren los ojos y ven que ya está saliendo el sol, se paran de la cama de un brinco, abren la ventana y dicen, solecito, solecito, ¿qué tienes para mí hoy? Luego esta gente se va a su baño y se hace su rutina de cuidado de la cara. De los 20 pasos, la coreana, que ha estado de moda. Y luego de eso se echan un regaderazo de agua fría. O peor aún. Últimamente se ha puesto de moda entre los influencers, actores y actrices en Instagram, no sé si lo han visto, poner una tina con agua fría, hielos, y se meten de 15 a 20 minutos para activar el sistema circulatorio. Como si este tuviera un botón de encendido y apagado.
Luego esta gente tiene una toalla especial para quitarse las malas energías y empezar a vibrar alto. Y está hecha de una fibra especial que se llama Ixtle, no sé si la conozcan. Es como una especie de pajita amarilla de lo que están hechos los zacates gruesos, gruesos, gruesos que ocupan algunos abuelitos todavía. Es rasposísima. Entonces lo único que hacen mientras están quitando sus malas energías es que se están irritando el pechito de a gratis. Ya, bañados, perfumados, cambiados, se van a la cocina. Y como ya se echaron toda la mañana arreglándose, pues ya tienen algo de prisa. Así que desayunan un té de boldo, de jamaica, de jengibre, pero sin azúcar, porque el azúcar es veneno para el organismo. Y luego, una cucharada de proteína directamente del bote. No importan las instrucciones, ellos saben más, no pasa nada. Y aunque estos sí son molestos, hay otros que sí, como que dan ganas como de medio patearlos, la verdad, si me lo preguntan a mí. Porque son gente que todavía ni siquiera ha salido el sol y se salen a correr, a caminar, a trotar o a pasear un pobre perro que también está desmañanado. Yo me imagino al pobrecito así como de... ¿por qué yo me tengo que parar también? Y se van caminando por el medio de la calle. No van en las banquetas porque creen que hay algún malhechor o algún rufián ahí agazapado listo para saltarles encima. Pero lo que esta gente ignora es que los malhechores, rufianes, a esa hora están dormidos porque se desvelaron trabajando. Pero hay unos que, eso sí, son unos malnacidos, la mera verdad. Es gente que llega a su edificio de oficinas a las 5 de la mañana a despertar a un pobre velador porque seguramente tienen un cliente muy importante a las 5:30 de la mañana que tienen que atender. Son por lo general gente que tiene dinero, que dicen que su buena situación económica se las dio Dios, no más, por el gusto de haberlos despertados temprano. Y recomiendan esta actividad a cualquier persona que se encuentran. Ni siquiera les has dicho hola y te dicen, despiértate temprano, vas a ser más eficiente. Y les gustaría inventar frases y refranes, pero medio complicado, así que ocupan el bien sabido, al que madruga, Dios le ayuda, que carece de fundamento histórico y referencia escrita. Son los que decidieron que los cambios de turno sucedan al despuntar el alba, que los fusilamientos sean al amanecer, o que los camiones de carga no puedan pasar después de las 7 de la mañana. Son los únicos responsables de que las ciudades empiecen a funcionar a una hora en la que nada bueno puede pasar. Nos vamos a regresar un poquito. Cuando yo iba en la prepa, terminando más o menos como por quinto o sexto semestre, una pregunta rápida, ¿de qué prepa son? Prepa 1. No van a entender bien entonces, pero está bien. Yo tenía una materia que se llamaba ética y mi maestro era particular, súper histriónico, exagerado, con gestos muy grandes y con una voz impostada para mostrar que lo que él sabía era alto conocimiento. Y además, cuando se emocionaba, golpeaba el pizarrón, hasta un punto que un día se lastimó, la mera verdad. Y para explicarnos cosas en relación a lo que leíamos de filosofía, nos ponía ejemplos de su vida cotidiana, que la mera verdad no eran tan creíbles porque parecían súper exagerados y que no te podía pasar. También las reflexiones, porque ¿quién piensa de esa manera, la mera verdad? Y tenía un repertorio. Y en su repertorio tenía uno al que llamaba la batalla de los sexos. Y siempre iniciaba con la misma discurso, que decía: si un caballero le dice a otro a que no se atreve, el otro está obligado a decirle a que no y soltarle un bofetadón. Pero, ¿qué pasaría si una dama le dice a un caballero a que no se atreve,
o le falta el respeto. Están igual que mis compañeros, tampoco contestaron nada, sigamos. Mi maestro después seguía platicando. Él en una ocasión fue al súper a hacer su despensa, digamos, a Horrera, porque tiene los precios más bajos, por ahí. Y entre las cosas que estaba haciendo de su despensa, se compró unos chamorritos de cordero para hacerse un estofado. Ay, nos contaba que ya se lo estaba saboreando, se los imaginaba cociéndose a fuego lento en su propio jugo, y los chamorritos regularmente tienen un hueso en medio, entonces como el tuétano se estaba volviendo mantequilla, y cómo la carne se desprendía, y que la textura del chamorro es medio gelatinosa, y él ya lo tenía acá. ¿Y ustedes sin desayunar? Sí, sin desayunar, se pasa. Luego de eso, nos contó que fue a pagar. Y en lo que estaba pagando se dio cuenta que un niño de la caja de junto agarraba sus chamorritos y los ponía en su caja. Mi maestro no le dio ni un manotazo, ni le dijo, ¡Ey, suelta ahí, niño! Nada, para nada. Simplemente decidió arrebatárselos y ponerlos de nuevo en su carrito. Y cuando volteó, la mamá estaba morada. Y yo creo que lo debió de haber dejado así, ¿no? Pero su mala suerte le hizo preguntarle a la señora, ¿por qué se enoja? Y la señora, me enojo porque si yo fuera hombre no se atrevería a preguntarme lo que me acaba de preguntar, porque mire. Lo que la señora le acababa de decir no tenía nada que ver con lo que acababa de pasar ni con lo que él acababa de decir, ¿no? Y él se quedó en blanco. No sabía si explicarle a la señora que la frase que había dicho 13 segundos antes, ¿por qué se enoja?, no era ni grosera ni ofensiva. Y la vera verdad, con esa situación no estaba de humor de decirle a la señora el episodio de los chamorros en un intento de delimitar responsabilidades. Simplemente se quedó morado, a su vez, agarró sus cosas y se fue. Pero durante los días siguientes le estuvo dando vueltas tratando de encontrar alguna frase que hubiera dejado helada a la señora. Porque ella, la mera verdad, por lo que nos platicó, él como que espejeó para ver qué onda después de que se fue, y la señora tenía como un porte triunfal y una sonrisa rara que, como nos platicó, era bastante fea, ¿eh? No llegó a una frase o a una conclusión, más bien se empezó a cuestionar que si él, de caballero, le daba un golpe, o varios, a la dama que tenía al niño que quería comer estofado a sus expensas, ¿qué hubiera pasado? Y se dio cuenta que había 3 posibles resultados. Número 1, le da un gancho al hígado, un uppercut a la mandíbula, que la tira en el suelo y la deja con la boca esponjosa y sin varios dientes. La gente alrededor nada más quedaría expectante de las habilidades de boxeo y se limitaría a ayudar a la señora a levantarse y darle sus dientes. Y al día siguiente habría una nota en Facebook que diría, energúmeno golpea a una mujer. Quedaría desprestigiado de por vida, ¿verdad? ¿Sí? Segunda opción. Cuando él está a punto de darle el golpe al hígado, ella le da un golpe directamente a la boca en el estómago que lo deja doblado y con la boca llena de baba. Al día siguiente, la nota en Facebook diría, intentó golpear a una mujer, pero se lo descontaron. Quedaría todavía más desprestigiado, sobre todo entre los hombres. Última opción. Le llega a dar el gancho al hígado, pero en ese momento todos los hombres de alrededor, los cajeros, algunos clientes, los promotores de nido, de filtros para agua, el encargado de la tienda, hacen bola para defender a la mujer y la apartan y se lo chingan entre varios. Ahora él es el que está en el piso, con la boca esponjosa y sin varios dientes. Solo se limitaría a levantarse como pudiera, recoger sus dientes y se iría con la cola entre las patas sin su despensa. Y al día siguiente, la nota diría, Orate intenta golpear a una mujer, pero se lo madrean entre varios. La mera verdad, si me preguntan,
y a su mejor opinión, yo creo que le salió bastante barato este round de lo que a él llamaba la batalla de los sexos. Sí, se quedó con el coraje, pero también con todos sus dientes. Y ahora les pregunto, ¿ustedes qué hubieran hecho? Nos vamos a regresar un poquito más. Cuando yo estaba en primero, segundo, hace unos, ay Dios, como 8 años. Para ponerlos en contexto, cuando estabas en Facebook en esa época y estabas scrolleando y te aparecía un video que pudiera ser incómodo para el usuario promedio de Facebook, no estaba todo, como dicen, blurreado o con una nota que diría, este video tiene contenido sensible, y tú decidías ver o no ver, o no ver y seguías con tu vida. No, esas cosas no pasaban, no había tantas actualizaciones. En ese contexto, yo estaba en la combi viendo Facebook, cuando me apareció un video, de esos videos incómodos, que quieres quitarlos de inmediato, pero que tienen algo hipnotizante, que hace que no puedas apartar la mirada de ellos. No sé si los conozcan. ¿No? ¿Seguro? Bueno, pues el video en cuestión trataba de una mujer dando a luz de manera natural. Y se veía todo. Y cuando me refiero a todo, es a todo, porque la cámara estaba enfocando sus partes íntimas. Y veías cómo salía la cabeza, y giraba, y luego salía el resto del bebé, y había sangre, líquido amniótico, y placenta, y... En ese momento, yo no tenía alguna palabra que describiera completamente cómo yo me había sentido con aquello, ¿no? Hasta hace unas semanas que le conté esto a una amiga y me la dio. A ver si la conocen. Cruento. Suena como grande, ¿no? Como fuerte, potente. Suena como intestino. Va por ahí. Ahorita la googlean. Pero esta palabra todavía no describía completamente cómo yo me había sentido en aquella ocasión, porque estaba asqueada, porque la placenta no es el órgano humano más bonito que te puedas encontrar en primer lugar, y en segundo lugar porque el bebé tenía una especie de película grisácea que se desbordaba como gomita de migajón y que causaba una sensación en el estómago como apretada, diría yo. También estaba incómoda, muy incómoda, porque esto me había pasado en el transporte público. Y de suerte no tenía sonido, que esto va a lo siguiente que yo sentí, que era horror. Estaba horrorizada porque estaba segura de que esa mujer gritaba, porque ha de ser dolorosísimo que un bebé, que la circunferencia ha de ser como de ese tamaño, 30 centímetros de largo, salga de un orificio que regularmente es de ese tamaño, y que cuando dilata queda así. Y luego, si todavía no puede salir bien, te tienen que hacer un corte porque te puedes desgarrar. Pasó todo esto y yo llegué a mi escuela y me encontré con 2 amigos y les platiqué. No, pues fíjense que estaba en la combi y me encontré con un video que había un bebé, sangre, presente, y yo estaba así como que... Ellos me voltearon a ver y me dijeron, ¿cómo es posible que te pueda dar asco algo así? Ese milagro de la vida es completamente natural. Y yo me sentí juzgada. Juzgada por haberme sentido así de incómoda por algo que al parecer es lo más bello. ¿Alguno de ustedes ha visto un parto? No necesariamente de la manera en la que yo lo vi, ni con personas. Puede ser, no sé, un gato teniendo gatitos. ¿Usted? Ah, madre. No sé por qué, pero me imagino ahí diciendo, yo cuando era niño vi en un libro de preescolar. Casi, ¿verdad? Ay, no. ¿Un cuyo? ¿Teniendo cuyitos por ahí? Conejos, no hombre, y esos son un montón, ¿verdad? Son rositas. Ay, no tienen pelo, no.
Pues, gracias, les platico esto y les pregunto también porque a Jorgito le pasó. No con una persona como a mí, y le pasó chiquito, y aparte le pasó en la playa. Porque él estaba de vacaciones en Acapulco con su familia, en una casa que estaba junto al mar. Visualícense, imagínense así. Un día están en su cama y tienen mucho calor y tienen ganas de nadar y tomar el sol y broncearse, y lo único que tienen que hacer es salir a su patio y hacer esto. Y ya están en la playa. Toman el mar, el sol, nadan, todo, y de repente como que ya les dio hueva, ¿no? Y quieren regresar a su cama y echarse. Y solo tienen que hacer lo mismo, pero de regreso. De ricos, ¿no? Suena. Influencers. Pues, Jorgito, en esas vacaciones, un día su familia decidió tomar un desayuno en el patio porque hacía muy buen clima. Y mientras unos ya estaban desayunando, otros preparando unas cosas más complicadas, Jorgito, junto con otro de sus familiares, digamos, su papá, bueno, no su papá, porque Jorgito no tenía papá, tenía abuelo, ¿ok? Abuelo. Decidieron pescar. Y salió una mantarraya. Bueno, no una mantarraya, tenía la forma, pero era más chiquita. Y este animal, al sentirse en las puertas de la muerte, sacó todos los bebés que tenía dentro, que murieron al instante, sin antes echarle a perder el desayuno a los que estaban ahí porque cayeron en el patio. Y no solo eran mantarrayitas bebés, sino que también había sangre y algo parecido a una placenta y de nuevo esta sensación en el estómago rara. En otra ocasión, Jorgito estaba leyendo un libro que se llama Pedro Simple, de Capitán Marryat. Y él pensó que estaba leyendo algo pornográfico porque en una parte del libro se leía la palabra parto. Y Jorgito estaba muy nervioso porque no quería que nadie se enterara que había leído algo así. Así que lo escondió. Aunque años después, cuando Jorgito ya fue un adulto y su mamá no tenía nada que leer, se lo prestó. Y ella nunca se enteró que había leído algo pornográfico. Un año después, Jorgito entró a los Scouts e hicieron una actividad, la biblioteca de la patrulla, en donde los niños tenían que llevar los libros para hacer la biblioteca. Y Jorgito llevó su predilecto, Perro Diabólico, también de Capitán Marryat. No llevó Pedro Simple porque ese era pornográfico. Y él pensó que estaba tratando con niños decentes. Digamos que Jorgito se equivocó. Pedro Simple no era pornográfico. Y un niño de la patrulla Jaguares sacó Perro Diabólico de la biblioteca y él ya no regresó. Y era el favorito. Como unos meses después de eso, Jorgito entró a tercero de primaria, por ahí. Y sus compañeros llegaron corriendo porque estaban muy emocionados porque le iban a contar el asunto de la reproducción humana, porque se acababan de enterar. Y Jorgito nunca pensó haber sido ingenuo. Sí le pareció bastante sombrío todo el asunto, pero más lógico que los mitos que andan por ahí que dicen que los bebés se piden por correo, o a Dios, o que los trae la cigüeña. Un mito bastante ridículo en un país en donde no hay cigüeñas, hay garzas. Y Jorgito tenía toda esta información, pero no quería que los adultos se enteraran porque pensaba que todavía estaba muy chico. Aunque le gustaba meter en problemas a los adultos que tenía cercanos, sobre todo a su mamá. En una ocasión le preguntó: oye, mamá, ¿por qué las mujeres que piden bebés por correspondencia se ponen tan gordas? Y la mamá toda preocupada: no sé, hijo, tal vez porque comen mucho por los nervios. Jorgito, de
tarde, Jorgito y su mamá estaban viendo una película en su sala, cuando de repente el protagonista lleva a su hijo a una habitación para tener una charla de hombre a hombre. Y su mamá: ay, hijo, si tu papá viviera te contaría tantas cosas y te explicaría otras que yo no te puedo explicar porque soy mujer. La mamá de Jorgito debió de haber tenido miedo que su hijo llegara a la luna de miel, pensando que los bebés se pedían por correspondencia. Entonces, una ocasión en la que Jorgito tenía 15 años, hizo tripas corazón y le preguntó: hijo, ya sabes todo lo que tienes que saber, ¿verdad? Y Jorgito: sí, mamá, todo. Y su mamá: así es mejor. Y estos fueron los cuentos de Jorge Ibargüengoitia del libro Sálvese quien pueda. Entonces, si quieren el ejemplar para que lo vean y si se animan, luego lo andan buscando. Los cuentos que les conté, en orden, se llaman Levantarse temprano, Una lucha desigual y Educación sexual. Muchas gracias. ¿Algún comentario, duda, sugerencia? Pregunta, chicos. ¿No les gustaría aprender a narrar como lo hace ella? Pregúntenle qué es lo que necesito hacer para llegar a ella. Bueno, ya se hizo la pregunta, gracias. Bueno, pues, en primer lugar, de lo que yo he aprendido, la narración oral no es aprenderte de memoria el cuento y decirlo en voz alta, para nada. Más bien, tiene que ver con qué te entiendes del cuento y qué es lo que quieres comunicar y cómo lo adaptas a la manera en la que tú te comunicas. Porque hacer una narración oral o contar un cuento no es actuarlo, es contarlo como si le estuvieras contando un chismecito a algún amigo tuyo. No sé si les gusta chismear, a mí me encanta, entonces por eso me quedó esto al hilo. Y lo que van haciendo es que van adaptando. Y conforme se sientan más cómodos pueden hacer una cosa que se llama metaficción, que fue un poquito lo que yo les conté, para buscar una manera de hilar todo lo que están platicando dentro de un cuento global. Y ya, ustedes le meten de su cosecha si le quieren meter sonidos, movimientos, y tienen que planear el micrófono porque yo no lo planeé tanto, entonces no podía hacer todo lo que hago moviéndome, la mera verdad, pero eso tomar en consideración. ¿Alguna otra duda? ¿Cuánto tiempo te lleva la preparación de un cuento desde el momento en que tú lo eliges? Entiendo que en este caso ese libro, Sálvese quien pueda, del maestro Ibargüengoitia, elegiste varios de ellos, pero ¿cómo es que eliges precisamente el cuento que quieres contar y cuánto te lleva la preparación hasta llegar al momento de contarlo y compartirlo? Pues, en primer lugar, tiene que ver con los deseos personales del narrador, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te mueve? ¿Qué es lo que a ti te divierte? ¿Y qué es el tema que tú quieres dar, no? Luego de eso, hay como una serie de pasos que se hacen para hacer el desarrollo del cuento y más o menos yo me tardo con mis tiempos, tranquila, unas 3 semanas en montar completamente un cuento, porque es de releerlo, ver qué cosas son importantes realmente del cuento que se conserven de la voz propia del narrador, ¿no? Frases específicas que él escribió de una manera y que quieres que se queden así a tu cuento. Lo lees, encuentras el tema principal, decides en qué formato lo quieres contar, si en primera, segunda, tercera persona. No recomiendo la segunda, es muy difícil contar cuentos en segunda persona. Y luego de eso, haces tu escrito para que no tengas que realmente necesitar del trabajo de memoria del cuento original. Y realmente lo que haces al escribir tu propia versión del cuento es una especie de escaleta, porque vas improvisando sobre la marcha, porque tienes que ver con qué público estás trabajando, qué referentes les pueden pegar más, en qué cosas te puedes quedar un poquito más.
y no se prepara tanto, más bien lo vas generando sobre la marcha, pero al tener una estructura ya concreta hecha, es más fácil que puedas llegar a improvisar. Luego de eso, tienes que seleccionar en qué momentos quieres hacer gestos específicos de movimiento que creas que sostengan o hagan que lo que estás diciendo tenga un poco más de importancia. Y también agrega sonidos, hay momentos en los que se pueden hacer sonidos. Y después de eso lo tienes que pasar y pasar y pasar para ver cómo es que lo que elegiste funciona o no funciona y qué puede crecer y qué mejor puedes desechar. Así es el proceso para hacer una narración oral. ¿Cuántos cuentos tienes en tu repertorio? Actualmente, como unos 8. Y me he dedicado más a la narración oral para cuentos para adolescentes y adultos, porque hay una especie de prejuicio en que contar cuentos o narrar es una cosa exclusivamente para niños, pero no, para nada. Porque hay cuentos que tienen otro tipo de cortes, como los que hace Ibargüengoitia, que son acidones, tiene una postura política específica y critica cosas claras de la sociedad. Los chavos de alguna manera narran en el día a día entre compañeros lo que les sucede, lo que les pasó, quizás sin darse cuenta de que tienen la posibilidad de traducirlo en una historia que puede ser escénicamente, o en este caso contigo, con un público compartida. Para quien tuviera el interés de poder contar, de acercarse un poco a lo que tú nos has hecho el favor de compartirnos, ¿qué les estarías recomendando? Que se formen. Yo les platico esto de una manera como muy desglosada. Todos tenemos es intrínseco en el ser humano el diálogo y este tipo de prácticas, porque contamos chismes, y cuando contamos chismes somos súper histriónicos en el sentido en el que hay cosas que exageramos, a otras cosas les ponemos énfasis, y como que hasta lo ensalzamos más para que sea más interesante para la persona que lo está escuchando. Pero yo les recomiendo que si quieren, que se formen, busquen talleres con personas que les guíen para que puedan tener sus propias narraciones orales, sus propios cuentos, y ya con la práctica se puedan animar a ustedes a generar los propios, y es una cosa que les puede llegar a interesar, porque la mera verdad es muy bonito. Porque una buena narración oral desde la infancia puede impulsar a que la gente se decida por empezar a leer cosas que a lo mejor nunca se hubieran animado. También. ¿Has escogido en este momento un público adolescente, un público joven, o estás también considerando la posibilidad de contar para niños y para personas adultas? Claro, bueno, los cuentos estos específicos están direccionados para un público adulto joven, adolescentes y adultos. Pero claro, es muy importante poder irse a diferentes públicos para que no solo se quede este tipo de presentaciones en un solo tipo de personas, sino también para niños y adultos mayores, que claro, que disfrutan que les cuenten una buena historia. Cuando hablas de formarse, o sea, no es cosa de hacer una fila, chavos, así como les pidieron ahorita que entrara lo que salía, o sea, entonces fórmense y ya estaban levantando, así como midiendo distancias y demás. ¿Con quién pueden hacerlo? ¿Aquí en Pachuca con quién pueden hacerlo? ¿Dónde pueden buscar ese referente que les pueda ayudar a aprender las técnicas de la narración? En Pachuca no sé, yo tomé mi curso en Ciudad de México con un señor que es magnífico, que se llama Omar Quintanar, que es un maestrazo en este asunto de la narración oral, pero tiene que ver un poco también con que la plataforma de narración oral en Pachuca es un poco limitada, por eso no hay como espacios para formarlos, más bien son actores, sobre todo, que ya con sus herramientas actorales se avientan a buscar hacer las narraciones. Estaría padrísimo que la universidad se animara a hacer, no sé, cursos de verano o cosas por el estilo para impulsar este asunto de las prácticas de narración oral y contratar a narradores locales. ¿Puedes compartirles a los chicos cuál podrían ellos descubrir como diferencia entre una obra de teatro formalmente, vamos a decirlo así, teatro a la italiana, y lo que es la narración oral? La narración oral, en primer lugar, está directamente en contacto con el público. A mí me gusta compararlo con el stand-up. La única diferencia entre un narrador oral y un stand-upero es que el stand-upero busca que la gente se ría, mientras que el narrador oral
busca contarte la historia y puede tener efectos y emociones diversas en el público, iniciando por ahí. Mientras que el teatro per se trabaja mucho con el asunto de la ficción y algunos con la situación de la cuarta pared. Está pasando aquí todo un universo y la gente está expectante alrededor. En las formas tradicionales de la representación, el público no interviene dentro de las obras, que ahorita ya no están así, la mera verdad, con el posmodernismo. Y el público queda como una especie de voyerista, de estas personas que miran por los huecos de las paredes, cosas que no deberían estar viendo. Esa es una de las características del teatro. ¿Qué libros o qué autores le recomendarías para ir acercándose al cuento, a la leyenda, a las historias cortas? Pues a mí me gusta mucho Ibargüengoitia porque tiene, por ejemplo, en este libro que se llama Sálvese quien pueda, la persona que hizo el prólogo en primer lugar dijo que Ibargüengoitia le valía y le tiraba a todos. Y si les gusta como ese tipo de sentido del humor que es medio acidón y negro, Ibargüengoitia es un buen referente para poder empezar a leer narraciones cortas. Autores mexicanos tenemos también a Ángeles Mastretta, tiene un libro muy bonito que se llama Mujeres de ojos grandes, que tiene unos cuentos preciosos. Juan Rulfo es también un buen referente, sobre todo si les gusta como esta onda de lo mexicano a la antigua, de su libro León en Llamas, que también es una recopilación de cuentos. Chamamanda, que ella se dedica a la escritura feminista, por ejemplo. Si les gusta como las cosas de terror o ese tipo de cosas, Edgar Allan Poe, Lovecraft, son buenos referentes en los que podían recurrir. Como se puede dar cuenta la audiencia, eres una actriz, una licenciada en teatro muy joven. ¿En qué momento encuentras el gusto por la lectura? Asumiendo de que somos un país prácticamente con muy pocos lectores, ¿qué es lo que tú encontraste en la lectura y en qué momento dijiste yo quiero leer? Porque presumo que fue uno de los factores que te llevó a estudiar teatro, en donde pues la palabra escrita y posteriormente la palabra hablada pues, se convierte en una forma de vida. Pues... ¿O te gustaba desde muy pequeña la lectura? La verdad, no. Me gustaba que me contaran cuentos cuando era niña, pero yo le empecé a agarrar gusto a la lectura después de que mi madre desistió obligarme y me dejó un libro que me tardé muchísimo en leer. ¿Cuál fue? El niño con el pijama de rayas. Primero me tardé muchísimo en leer porque la primera parte, cuando llega Hitler a la casa de estos tipos, es tediosa. Es larguísima ese capítulo. Pero luego de eso el libro empezó a agarrar ritmo y de ahí dije, de aquí soy. Empecé a leer como desquiciada otro tipo de lecturas. De hecho, el primer libro que realmente me atrapó y que está medio enfermo, que lo leyera una niña de 13 años, ¿Cuál fue? Flores en el ático, toda la saga. Yo me le eché en mis años de secundaria y pues, no lean eso ahorita. Más grandes para que entiendan. Mejor ese asunto del incesto. ¿Sí? ¿Y después? Después de eso, uno de los libros que más me marcó fue uno de Ángeles Mastretta que se llama Arráncame la vida. Ya, claro. Que diría un profesor es una novela rosa bien escrita, para señoras. Y luego de eso empecé a tenerle gusto a la lectura de terror. Yo les recomiendo mucho que lean Lovecraft, que lean Stephen King, sus primeras cosas son buenísimas. Hay un libro que yo se los recomiendo que lo busquen por donde lo encuentren, porque todavía no lo adaptan al cine, que se llama La larga marcha. Está buenísimo, yo se los recomiendo. Si puedo aquí hacer una recomendación de libros que a mí me gustan, ese sería el número 1, la mera verdad. Muy bien. ¿Algo que quisieras compartir como un mensaje final para los chavos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué pasó? ¿Algún comentario? ¿Cómo haces para absorber información más eficientemente? Porque a mí me pasa que leo un libro y tengo que leer la misma cosa como 80 veces para entenderlo. Oye, ¿qué no era acá? Para leer más eficientemente y comprender más fácil. Para comprender como lo que te dicen más fácilmente, porque me pasa que leo cosas. Pues, en primer lugar, leer palabra por palabra.
porque a veces lo que hacemos, y a mí me pasa seguido a veces, es que hacemos una lectura superficial, entonces de repente estamos leyendo en chinga y es como de, ¿qué decía ahí? Y te regresas, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa? Entonces, detenerse a leer palabra por palabra y entender el sentido y el contexto de la frase ayuda mucho. Yo te recomiendo que cuando leas y no entiendas algo tengas Google para poder buscarlo en el diccionario o buscar el contexto. También creo que es importante, yo les diría, son otros tiempos, por ejemplo, el cuento de Una lucha desigual fue hecho en los años 90. El asunto del feminismo y ese tipo de cosas no estaba tan impermeado como lo es ahora. Por eso es que Ibargüengoitia se cuestiona cómo sería darle un golpe a una mujer si tanto quieren ser iguales a los hombres, ¿no? Porque no estaba tan entendido como antes. Entonces es importante también entender el contexto en el que se escribe para saber por qué se escribe. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Comentarios? Comentario. Sí. Era de la plática. Y me pasó 2 veces donde la mujer quería ver. No, una fue en una película de Netflix que vi con mi familia. Que bueno, tal vez si eran algunos efectos para hacer de la película. Y en un video en un documental de la vida humana, empezaba con un nacimiento. Lo lamento tanto. Tenía como 7 años. Otra pregunta, otro comentario, chicos. Aprovechen que está Edna con nosotros. ¿Nadie tiene dudas? ¿En serio? Qué maravilla, yo tengo miles. ¿Qué pasa? Otra vez. Pues es un buen libro de cultura general, porque la ¿Cultura general? ¿A qué te refieres con eso? más que historia. Historia. Ay, hay un libro buenísimo de historia mexicana que ahorita... México Sangriento, creo que se llama, que es un libro que escribió un reportero gringo cuando vino a México, justo cuando estaba a punto de explotar la revolución. Una madre. Y una de romance, realidad. ¿Para tu edad? Me puso romántico. ¿Romance sano? Yo no leo casi romance. Ángeles Mastreta también, bueno, a mí me gusta mucho Reto por la Vida, no es lo más sano del mundo, pero te dice qué no hacer cuando te encuentras con un señor, pues, diría. ¿Algo más, chicos? Venga. ¿Hay algún consejo para escribir mejor? Para escribir mejor, que leas mucho, porque el hecho de leer te va a ayudar a entender cosas de sintaxis y de conexión de las palabras y de ortografía y del uso de los signos de puntuación. Pero también me refiero a no dejar una obra a medio camino porque ya ves que dices muchas cosas, pero no Ah, claro, eso, a mí también me ha pasado mucho. Mira, lo importante es que realmente estés convencido de lo que estás escribiendo o de lo que estás haciendo, porque si realmente le tienes cariño o estás emocionado por lo que estás haciendo, nunca le vas a perder el interés. Y si lo pierdes en algún momento, léete todo lo que ya habías escrito y cuestiónate si realmente era lo que querías decir y vuélvelo a hacer para que le vuelvas a agarrar gusto. ¿Algo más, chicos? Un aplauso grande para esto. Me permito llamarle Edna, tutearla, como coloquialmente se dice, porque es compañera universitaria, egresada de esta universidad, joven al igual que todas y todos ustedes, y se da cuenta que la diferencia únicamente es el cómo desarrollar un gusto por las cosas. En ustedes está seguramente un gran narrador, una gran narradora. En ustedes está también seguramente un gran escritor o una gran escritora. En ustedes está lo que quieran ser. Busquen las lecturas que les llamen la atención. Hay libros que no son para todo mundo, ¿estás de acuerdo? O sea, si ustedes, por ejemplo, toman ahorita al mío sí, sería bastante difícil, ¿no? O tomar el Quijote y querer entenderlo a la primera es bastante complicado. Pero hay libros cortos,
En internet hay muchísimas cosas. Busquen cuentos cortos, busquen autores mexicanos, busquen de los autores que ya les han recomendado. Mariano Azuela tiene cosas bellísimas, Juan Rulfo tiene cosas maravillosas, Latinoamérica, las plumas de Mario Benedetti, por ejemplo. En fin, ustedes, chavos, pueden hacer lo que ustedes quieran y ojalá muy pronto estén escribiendo más, estén narrando mejor, estén contando cosas maravillosas. Alguien me dijo que no es lo mismo, reflexionen en ello, no es lo mismo leer y escribir que copiar y pegar. La diferencia ahí está. Quieren escribir mejor, quieren hablar mejor, quieren hacer muchas cosas mejor, leer, escribir, escribir, escribir. Y el ejemplo de éxito lo tenemos precisamente en él. Un abrazo y un abrazo grande para ellos. Bueno, pues sigan disfrutando de su feria universitaria de libros. Hay libros muy económicos, si pueden obtenerlos, háganlo. Será un placer volverles a ver muy pronto. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, chicos.